Hola, bienvenidos al podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y hoy vamos a hablar en un tercer episodio, porque ha habido dos previos, sobre la sexualidad, la pandemia y en este caso, cuáles son las soluciones a lo que nos ha dejado la pandemia. Me acompaña el doctor Javier Ortiz. Él es especialista en la parte de sexualidad y vamos a tener una discusión interesante de algunos métodos para poder solucionar una cosa que nos dejó la pandemia y que, como bien lo decía él la vez pasada, quedaron para siempre, a menos de que uno haga algo al respecto. Y hoy vamos a hablar entonces de qué hacer al respecto cuando estas alteraciones de la sexualidad de verdad están comiéndose a la gente por dentro. Javier, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Sí, muy feliz, ¿verdad? Hemos aprendido mucho en estas conversaciones que hemos tenido y ya estamos llegando al momento en que tenemos que ver luz al final del túnel. Uh-huh. Ya explicamos que la pandemia provocó dificultades en todas las fases de la respuesta sexual, en el deseo, en la excitación, en la erección, en el control eyaculatorio, en el orgasmo. Es decir, fue el desastre más grande que yo he visto en los 45 años que tengo de trabajar en este campo en Costa Rica. Nunca habíamos visto nada igual. También trajo algunas cosas positivas que podríamos mencionar en otro programa para no quedar solo con la parte negativa, ¿verdad? Pero lo más duro de esto es que estamos, como ya expliqué, apenas viendo el inicio de lo que la pandemia nos dejó. Uh-huh. Porque una relación tarda en separarse. Una buena relación puede tardar hasta 10 años para romperse después de que su sexualidad inició este proceso hacia atrás. Ok. Hasta 10 años después de que han empezado en deterioro. ¿Pueden durar? Sí. Digamos, en realidad la estadística es más triste que eso. Uh-huh. En realidad, estadísticamente hablando, una buena relación está durando actualmente más o menos 10 años. Digamos, en Costa Rica, si vas a las estadísticas que encuentras, vas a tener que buscar matrimonio y divorcio. Okay. Y entonces vas a ver que es 14 años, pero ahí no está incluido las personas que no aparecen como casadas, que por ende no se divorcian, ¿verdad? No las vas a tener en esa estadística. Uh-huh. Y ahí tienes que refinar para ver si tenían hijos o si no tenían hijos. Vas a ver que sin hijos, lo más que dura una buena relación promedio son 10 años. No es un promedio, en realidad es una estadística que se llama la moda, okay, que es un poco diferente. Pero teniendo todas esas estadísticas presentes, podemos decir que el efecto de la pandemia en las relaciones va a llegar a su pico, y si tomamos en cuenta el efecto de las supuestas vacunas, entre unos 5 años, según calculo yo. Okay. Va a ir subiendo en los próximos 5 años. Ok. Vieras que, bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero sí en relación a medicamentos que hablabas anteriormente que son causales directos de alteraciones sexuales. Por ahí en algún lugar me hice una placa en la mandíbula por una dolencia que tenía un diente y me dijo la señora, ¿usted le importaría afirmar aquí que usted participaría anónimamente en una investigación que estamos haciendo? Porque post pandemia estamos viendo unas alteraciones a nivel de las piezas dentales que nunca antes habían aparecido y nos estamos dando cuenta que tiene que ver posiblemente con eso y estamos en esa fase de investigación. Pero bueno, es otro tema. Hablemos de las soluciones. Sí. Tenés un modelo que se llama balance integral. El modelo, como lo hemos hablado, busca corregir de base esos comportamientos que el ser humano tiene como principios fundamentales. Dentro de este modelo, ¿qué tipo de sugerencias podrías darnos para empezar a mejorar la sexualidad? Para mejorar la sexualidad propiamente,
Bueno, para mejorar la salud en general, podemos decir primero, digamos, lo primero es un tema de prioridades. Tienes que cambiar tus prioridades. Para eso tienes que tener como una especie de despertar, que antes llamamos espiritual, ahora no sabemos cómo decirle. Porque puede ser que todavía vivas para tener más. Todavía tu propósito es comprarte un mejor carro, tener una mejor casa, que tus hijos vayan al mejor colegio. ¿Ok? Mientras tu propósito sea ese, va a ser difícil porque hay unas restricciones que ocurren a nivel cerebral. Cuando tienes un propósito de ese tipo, por ejemplo, la restricción de la verdad va a hacer que en el mismo acto de la percepción, por ejemplo, todas las recomendaciones que podemos dar hoy, entren por un oído y salgan por el otro. Tienes que cambiar el chip y tienes que darte cuenta que lo más inteligente que puedes hacer es ser feliz. Lo mejor que puedes hacer es pasar lo mejor posible en esta vida y que tus hijos y la gente que quieres la pasen de lo mejor. Y buscar qué es lo que produce eso. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre las zonas azules. Todo lo que se ha descubierto tiene que ver con nuestro modelo del balance integral. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que tienes que escoger entre vivir para lo que la sociedad te propone o vivir para un propósito personal. Y vivir de tal forma que puedas encontrar tu estado de máxima integración, creatividad y bienestar. Obviamente dentro de tus condiciones dadas. Eso, para lograrlo, tienes que tener un estilo de vida y relaciones que sean a la vez conscientes, saludables y sostenibles. ¿Ok? Pero ve qué interesante, psicológicamente hablando, si querés traducirlo a la tica, eso quiere decir que tenés que elegir vivir siendo lo que querés ser y teniendo un estilo de vida y relaciones que te permitan vivir como si lo fueras. En armonía con el resto de la vida en la tierra. Porque, es decir, no va a haber sostenibilidad si vos sos feliz y haces infeliz a tu vecino. Correcto. Suena muy filosófico, pero no lo es tanto. Significa simplemente tener la inteligencia suficiente para decir, yo quiero estar lo mejor posible en vez de tener el mejor carro. No quiere decir que no puedas tener el mejor carro. Es solo un cambio en las prioridades. Entonces, si haces ese cambio en las prioridades, se ha investigado muchísimo y ya se sabe mucho. O sea, ¿qué te puedo recomendar? ¿Qué le podemos recomendar a la gente que quiere ser feliz? Bueno, primero, después de la pandemia, sobre todo, no vas a salir de esa situación del distrés si no tienes lo que llamamos una gimnasia psicofísica especializada. Es decir, una práctica, una rutina psicofísica que revierta los efectos del distrés, no solo en tu sexualidad, sino en todo el funcionamiento de tu organismo. Ok, ampliemos eso, me interesa muchísimo. ¿Qué es esa rutina? Esa rutina, existen muchas opciones, ¿verdad? La que hemos desarrollado nosotros en Fundación Gaia, que partimos de tradiciones de yoga y meditación. En estos momentos le estamos llamando Gaia Yoga, pero estamos en proceso de llamarla simplemente gimnasia psicofísica de balance integral. Okay. Porque ya no compartimos con el yoga tradicional muchos de los valores antiguos. ¿Ok? Vamos a profundizar un poquito después en eso. Lo que te puedo decir por ahora es que con todo el conocimiento científico que tenemos de lo que es el distrés y con todo el conocimiento neurológico y neurocientífico que tenemos y en neurofisiología y psicología sobre cómo se afecta el organismo con diferentes tipos de ejercicios, de respiración, de pranayamas, ya tenemos prácticas muy desarrolladas que podrías llamar
herramientas de transformación personal súper efectivas y súper modernas que ya dejaron atrás a muchas tradiciones antiguas, que las seguimos idolatrando por lo que yo llamo la restricción ancestral, que creemos que todo lo pasado fue mejor. Pero ya tenemos muchísima gimnasia psicofísica de avanzada, muchísima información científica que nos respalda, ¿verdad? Lo segundo, completamente relacionado con eso, pero es diferente, pero ese tema sí lo manejan muy bien, es actividad física y ejercicio. Es decir, no puedes pretender alcanzar un estado de balance integral si tienes una vida sedentaria. Sí, en eso ya me imagino que los que nos están escuchando te han oído hablar muchísimo de ese tema, ¿verdad? Sí, me interesa porque de verdad suena súper interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo de una de estas gimnasia diferentes psicofísica, rutinas de gimnasia psicofísica para poder aterrizar más o Para menos? aterrizar, bueno, digamos, la gimnasia psicofísica, el balance integral, son 4 series de ejercicios diferentes que hacemos en el transcurso del año. Ok. Del año. Del año, Okay. Bueno, no es del año, en realidad es en cada vuelta al sol. Ok. Pero bueno, eso es un año, ¿verdad? Pero un año son 367 días y en realidad una gimnasia psicofísica adecuada tiene que tener los principios del chamanismo. Eso quiere decir que tiene que estar completamente vinculado a lo que está pasando en la naturaleza. Okay. Lo que pasa en la naturaleza está vinculado a la inclinación que tiene la Tierra, ¿verdad? Que no está así, sino que está un poco inclinada, girando, dando vuelta al sol. Entonces, la luz solar va a ir aumentando y disminuyendo en las estaciones. Por eso tenemos los solsticios, ¿verdad? Y en los equinoccios y los solsticios no puedes seguir haciendo lo mismo. La naturaleza cambia y tu cuerpo cambia, tu alimentación tiene que cambiar y los ejercicios, la gimnasia psicofísica tiene que cambiar. Entonces, digamos que el fundamento de una gimnasia psicofísica moderna, ¿verdad?, tiene que basarse primero que todo en el desarrollo de lo que llamamos las 9 facultades esenciales. Okay. Este tema es demasiado interesante, se nos puede ir casi que todo el programa, pero yo creo que vale la pena que lo desarrollemos. Okay. Para poder explicarte tengo que hacerte primero un pequeño mapa que responda algunas preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué soy? Por ejemplo, ¿quién soy? Y por ejemplo, ¿cómo soy? Tienes que saber responder esas 3 preguntas si quieres ser feliz. Okay. Entonces, en una gimnasia psicofísica se tiene que partir de un mapa explicativo que responde a esas 3 preguntas. Entonces, ¿qué soy? El mapa más simple. Soy un ser tridimensional. Vivo al mismo tiempo en 3 dimensiones. La dimensión más material, que en psicología transpersonal le llamamos la personalidad. En algunas tradiciones espirituales le llaman el ego. Pero lo ven como negativo, eso de matar el ego, destruir el ego y todos esos temas antiguos que ya pasaron de moda. La segunda capa es la esencia, que en algunas tradiciones le dicen el Atman y en algunas tradiciones espirituales le decíamos el alma, aunque perdimos el sentido y el significado de lo que eso era. Okay. Ahora ya tenemos una respuesta neuropsicofísica, para decirlo así. El alma o la esencia es esa parte tuya capaz de observar a tu mente pensar, a tu corazón sentir y a tu cuerpo sensar. Que es la que se expande con la meditación. Exacto, lo que antes llamábamos la conciencia, pero ahora ese concepto tiene otro significado. Ahora llamamos la esencia o el ser, el lugar desde donde vives la experiencia. Es el fundamento principal de la psicología transpersonal, que es en la que yo me especialicé. Okay. Transpersonal, más allá de la persona. Y la tercera dimensión es esa dimensión espiritual, que es la totalidad, el universo, Dios, todo eso en lo que no nos vamos a meter. Entonces, una gimnasia psicofísica es una gimnasia que no solo te va a
permitir trascender o salir de los efectos que el estrés produjo en tu sistema nervioso autónomo. ¿Recuerdas? Que produjo un efecto en rojo, es decir, un efecto en el sistema simpático. Te metió en la respuesta general de activación. Una gimnasia psicofísica tiene que meterte en la respuesta general de relajación. Invertir todos los efectos que produjo la pandemia en tu cuerpo desde el punto de vista psicofísico. Okay. Los revertimos. Utilizando técnicas de asana, de respiración, de meditación, ya sabemos cómo revertirlos. Okay. Esa, para decir, es la tercera parte del trabajo, que es lo que el yoga y la meditación ya sabemos de hace mucho que producen. Ahora viene la segunda parte, que esto es psicología transpersonal. Utilizando esas gimnasias tienes que entrenarte en el empleo de las facultades esenciales. Las facultades que realmente te diferencian de una vaca. Hablaba de 7. En realidad son 9 facultades. Hablaba 9, ok. Exacto, porque, vamos a ver, voy a ponerte solo un ejemplo como para que el público nos entienda, ¿verdad? La primer facultad, la más importante de todas, es observar desde adentro. ¿Ves que no digo hacia adentro? ¿Cómo se observa desde adentro? En estos momentos vos puedes escucharme desde afuera o desde adentro. Si me escuchas desde afuera, estás simplemente escuchando mis palabras. Eso es todo. Si me escuchas desde adentro, estás escuchando mis palabras y estás observando lo que mis palabras producen en vos. Es decir, que puedes observar no solo el acontecer, sino el efecto del acontecer en tu personalidad, ¿cierto? Viste que hiciste un triángulo. Yo, tu personalidad y el observador, la esencia. ¿Viste ese triángulo? Ese es el primer paso. Solo creando ese triángulo puedes dar el segundo paso. Ese triángulo significa espacio y tiempo, ¿cierto? Sí. Si yo puedo observar a mi mente pensar, hay una distancia. Distancia significa tiempo. Eso significa que en ese tiempo yo puedo introducir una intención y por ende puedo responder sin reaccionar. Vas viendo cómo se produce el efecto. Entonces, introduzco una intención, ¿ok? O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí conversando con el público, yo puedo hacer esto como una acción intencionada. Yo puedo venir a hablar sin tener una intención, simplemente porque vos me invitaste o para aumentar la cantidad de mis clientes, o puedo venir a hablar porque mi intención es que por lo menos una de las personas que me escucha aproveche la oportunidad para decir, qué interesante eso. Yo quiero ser de esas personas que ya no les interesa tener más materialmente, sino que quieren ser más felices y que saben que para hacerlo tengo que hacer una gimnasia psicofísica que me permita observar desde adentro, porque eso me va a convertir en una persona más libre, puesto que voy a poder observar a mi cuerpo, reaccionar y por ende, con intención, puedo detener esa reacción y responder de forma consciente. La tercera facultad es enfocar la atención. En psicología transpersonal decimos algo muy interesante, que lo que está pasando no es lo que está sucediendo. Lo que está pasando es en lo que tu cerebro está enfocando la atención. Entonces, una gimnasia psicofísica tiene que entrenarte en el enfoque de la atención. Si vos no te entrenás y antier echaste el carro para atrás y mataste el gato, y vas a estar todo el día pensando en que mataste el gato, imagínate lo que va a pasar con tu organismo. Si el gato resucitara por eso, yo no tengo ninguna objeción, pero el gato ya se murió. Tienes que seguir adelante, trabajar, tenés hijos, tenés que cumplir tu misión. Tienes que poder enfocar la atención en otra cosa. Ese enfoque de la atención requiere un músculo. ¿Por qué? Porque el discernimiento es como una luz de un foco que puedes utilizar para enfocar algo que está oscuro. Tu cerebro es como el foco, pero tu esencia es la que tiene foco en la mano.
O sea que tu inteligencia no te va a servir de nada si no la sabes enfocar. Estos son ejemplos, apenas de las 3 primeras facultades, son 9. Entonces una gimnasia psicofísica tiene que darte todos los efectos positivos de la meditación y el yoga que ya conocemos. Tiene que permitirte entrenarte en las 9 facultades internas. Y tercero, tiene que ayudarte a saber quién sos. Y más importante todavía, cómo sos. Entonces, una gimnasia psicofísica adecuada te presenta un mapa de la personalidad. Dice, vea, las personas somos todas muy diferentes. Sin embargo, toda la ciencia está constituida por estructura. Es decir, la biología es clasificación. Toda la ciencia lo que hace es clasificar y ordenar y priorizar. Existe una forma de ordenar y priorizar la forma en que los seres humanos respondemos de forma automática ante lo que nos sucede. Entonces, conociendo ese mapa, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es la famosa frase, conócete a ti mismo. Pero una gimnasia psicofísica adecuada te da las herramientas. No solo te dice, conócete a ti mismo. Y vos, abstracto. ¿qué? Voy a conocerme a mí mismo. Sí. Sé feliz. Ok, voy a ser feliz. O sea, son frases muertas que cada quien le va a dar un significado diferente y no te van a servir para nada. Una gimnasia psicofísica te entrena, igual que puedes entrenarte para el crecimiento de los músculos. Igual, es repetición, comprensión y repetición con una acción intencionada. Eso es. Ok. Entonces, psicofísica a mí me hacía pensar de que hay una parte que es psicológica y otra parte que es física. Superfísica. Hay algo. Es con yoga, es con estiramientos, okay. Es con pranayama, es con respiración. Y hay un momento en donde la persona está sentada extrayendo todo esto y escribiéndolo. No, todo esto se integra en movimiento con una sesión guiada. Exactamente. Okay. O sea, vos haces como decir una yoga, como decir ir al gimnasio, es una yoga. Las gimnasias psicofísicas son diferentes, 4 veces al año se cambia, pero son diferentes, vos las ves como yogas, pero por dentro estás con unas instrucciones que te están ayudando a desarrollar las facultades internas. Ya, ahora sí. Las facultades esenciales. Entendido. Y luego tenés o sesiones individuales para una dirección personalizada, o tenés un grupo de apoyo, se llaman grupos de balance integral, en donde tenés un grupo de personas que están haciendo el mismo tipo de trabajo y que juntas van haciendo este trabajo colectivo. Okay. La importancia de la comunidad. Exactamente. La comunidad es algo que nos hace trascender. De hecho, un estudio en el 2022 demostró que lo que se necesita como factor prioritario para que una persona logre hacer una transformación es el soporte de su grupo. No siempre es el grupo social inmediato el que soporta. No, casi nunca. Suele ser el que ataca. Es lo que llamamos la tribu. O sea, las personas que comparten tus valores. Sí, exacto. Y tu propósito, ¿verdad? Ahora que estás hablando de eso, porque aquí el tema fundamental es cómo hago yo para bajar la carga de estrés. Estabas hablando de este tipo de rutinas. Pero mientras estabas hablando, me vino a la mente un libro que había leído hace tiempo que se llama Men's Search for Meaning. Ajá. La búsqueda del significado por el hombre, donde Viktor Frankl habla de todo esto que estabas haciendo. Es importantísimo. O sea, mira, ¿cuál es el cuarto punto? El sentido de la vida. Ese es Viktor Frankl. Okay. Y él hablaba de que no importaba a qué tipo de agresión estuviese él siendo puesto a prueba o sujeto de durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Él sobrevivió por eso. ¿Verdad? Era ese momento en donde logra separar estímulo de respuesta y se mete en el medio y pone una intención. Exacto. Y algo que él descubre es, en el momento en que él, termina todo esto, se pone a investigar a aquellas personas que lograron sobrevivir, mismas características, mismo tipo de alimentación, mismo daño físico, pero aquellos que lograron sobrevivir eran las personas que tenían un propósito. Sí, ese es el cuarto punto. Hablemos de eso. Ese es el cuarto punto, pero si ves la investigación que se ha hecho sobre las zonas azules,
Ese es el común denominador, tener un propósito de vida. Pero ve cuál es el tercero. Alimentación consciente. Obvio. O sea, ¿cómo pretendes tener un estilo de vida consciente, saludable y sostenible y dejar la alimentación afuera? Como hablábamos antes, todo cuenta. Te voy a contar una historia muy rápida, pero que resume muy bien el ser consciente. Y lo voy a dar con un pequeño apoyo. El otro día vino un conocido mutuo que se llama Edgar Ortiz. Mi hijo. Me llamó la atención que cuando él entró, se sentó donde está sentado, y se queda observando esta mesa y dice, ¡qué madera más linda! Él estaba enfocado, tal vez es ese entrenamiento a estar presente y poner atención a cosas en donde uno nada más llega y pone el teléfono y entra en la cosa. Me llamó poderosamente la atención porque fue esa capacidad de entrar en algo y tener un efecto wow de cosas ordinarias. Pero ahí es donde viene un tema científico de un ¿Sabes cómo le llamamos? Generar presencia. Exacto. Y entonces hablaba de que uno de los mecanismos es un ahorita se me escapa el nombre, es un investigador y un científico inglés que de hecho ha dado muchísimo apoyo a atletas de muy alto rendimiento para lograr romper marcas. Y tiene que ver con entrenarse para estar con efecto wow de cada cosa, por simple que sea. Y eso ayuda, primero que todo, a bajar el nivel de estrés y segundo, a aumentar el nivel de enfoque, que creo que es de lo que estamos hablando. Es de lo que estamos hablando. Para hacer eso, ocupas generar presencia. Es la primera facultad, es demasiado importante y tenemos un entrenamiento específico para eso a través del yoga, pero personas que no pueden, no quieren o no les gusta el ejercicio físico, también hay un entrenamiento a través de técnicas de meditación. Que es uno de los más famosos que tiene la Fundación Gaia, se llama así, Generando Presencia, y es para desarrollar todas estas 9 facultades. Yo te lo estoy haciendo simple porque te hablé de 9 facultades, pero te conté que la yoga cambia cada estación. Correcto. Eso es solo una estación. En otra de las estaciones aprendes a desarrollar lo que llamamos las 9 fuerzas esenciales, como la determinación, etcétera, etcétera, etcétera. Fuerzas que ocupas para que nada te detenga. En otra de las estaciones desarrollas lo que llamamos los 9 dones esenciales. Son dones que ya tienes en tu esencia y que tienes que manifestar. O sea, tienes que bajar al nivel de tu personalidad. Y en otra de las estaciones, que es la que está terminando ahora, lo que desarrollas son las 9 cualidades esenciales. Eso te convierte en una persona más flexible, espontánea, natural, auténtica, transparente, literal, vulnerable, abierta y receptiva, que interesantemente también son las 9 facultades del amante o la amante perfecta. Entonces, como ves, es un trabajo que se va haciendo en el transcurso de todo el año y que va cambiando, pero por supuesto con estos otros temas que estamos hablando, como el sentido de la vida, ¿verdad? Y el cuarto, que es la alimentación consciente. De eso ya vos has hablado más de la cuenta. Tal vez, digo yo, más de la cuenta. Lo que quiero decir con eso es que si todos tuviéramos escuchado todo lo que has hablado, ya sabríamos más de lo que es necesario para tener una buena alimentación. Pero bueno, aquí tenemos este regalo, ¿verdad? Esta es tu tatarabisabuela. Es la espirulina, la primera forma de vida en la Tierra. Ajá. Ok, contanos un poco de la espirulina. Todos venimos de aquí. Pero bueno, la traje porque una parte esencial de nuestro programa de manejo integral del distrés y de nuestro programa de balance integral es tener una alimentación consciente, y una parte fundamental de lo que llamamos la alimentación consciente es un batido que se popularizó cuando yo estaba en los programas de televisión con ese nombre, el batido perfecto. Ah, sí. Okay, el batido perfecto es una combinación de espirulina,
Eso sí, yo le digo espirulina maná, que tiene que ser secada a un máximo de 40 grados, que es la temperatura máxima que puede aguantar la sangre sin que te mueras. Okay. ¿Okay? Chía, porque ahora sabemos que la chía es lo máximo en las propiedades que tiene, y agua de pipa. Okay. A esa cosa, a esa mezcla fundamental, le puedes agregar otras cosas. Ahí depende muchísimo de cada persona, porque de todo el mundo es diferente y las circunstancias de cada quien son distintas. Danos algunos ejemplos de cómo podría hacerse este batido en unas 3 diferentes versiones. Por ejemplo, si tenés problemas de azúcar, debieras ponerle cebada. Okay. Porque te ayuda a mantener ácido úrico y a que no te suban los niveles de azúcar. ¿De cuánto estamos hablando de cada uno de los ingredientes, más o menos? No lo vas a creer. Una cucharadita pequeña, pero no es la cuchara pequeña. Hay una grande, una mediana y una chiquitica. Ajá. Esta es la chiquitica, la que se usa para echarle un poquito de azúcar al café. Esa es la cucharita más chiquitica. Ok. Es suficiente. Ok. De eso. Y de chía también. Y chía. ¿Y cuánto de leche? Una pipa, de agua. Una pipa de leche o agua de coco. Ok. Preferencia. Unas 2 cucharadas de cebada si tienes dificultades de azúcar. Ok. Y si quieres mantener tus niveles de testosterona y no tienes dificultad con eso, le pones unas 2 cucharadas de avena sativa. Okay. Que te va a mover el intestino, es decir, es una fibra, y te va a ayudar a mantener tus niveles de testosterona bien. Pero yo quiero, para que veas, porque es exagerado los beneficios que tiene el batido perfecto, porque es casi que difícil de creer, digamos, en general, y después vemos en específico en el campo sexual. Primero, al proteger y restaurar el funcionamiento de la mitocondria, retarda los efectos de la vejez y evita la activación de las enfermedades degenerativas. Okay. Demostrado, o sea, todas las familias donde hay Alzheimer, donde hay trastornos mentales de la vejez, debieran comenzar a tomar espirulina, ojalá desde niños, pero por lo menos desde los 30 años. Okay. Porque a los 40 años es que la mitocondria comienza a envejecer. Y hasta donde sabemos, solo la espirulina es el único alimento conocido en el mundo que te ayuda a que se retarden las enfermedades degenerativas porque mantiene la mitocondria joven. Okay. Segundo, al ser el mejor multivitamínico conocido, o sea, no hay ningún multivitamínico mejor, ni que sea más asimilable por el organismo que la espirulina. Okay. Viene cargado de diferentes... Y tener todos los aminoácidos esenciales para la supervivencia, los tiene todos. Okay. Es un alimento completo. Vos podrías vivir solo espirulina con chía y agua de pipa. Podrías vivir solo con eso. Podrías sustituir, si quisieras, podrías sustituir la chía, pero los otros 2 no los podrías sustituir. Podrías sustituirlo por... vamos a ver, que tenga bien las mismas propiedades, la lecitina. Podría sustituirlo por lecitina. Okay. Favorece un ritmo cardíaco constante para personas que tienen arritmia. Y elimina metales pesados, sobre todo el arsénico. Por eso es tan peligroso una espirulina que no tenga seguridad de dónde se produjo. Okay. Por ejemplo, las 2 más famosas que existían, la de Chad en África y la de un lago en México, las tuvieron que dejar de vender porque ellas jalan todos los metales pesados. Exacto. Ayuda a evitar la osteoporosis, permite una adecuada función del sistema nervioso y provoca una asimilación y excreción celular súper eficiente. Okay. Tercero, sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y antivirales regulan la presión arterial, descomponen los hidratos de los tegumentos y benefician a las personas sanas con riesgo genético de cáncer. Cuarto, su contenido de triptófano, precursor de la serotonina, contribuye a reducir los síntomas de la depresión. En sí mismo, casi que es un antidepresivo.
5. Al brindarle al organismo todo lo que el estrés le quita, es un aliado perfecto para un programa de manejo integral del distrés y la ansiedad. Okay. 6. Su alto contenido de fenilalanina y la capacidad de la chía para absorber 10 veces su peso en agua provocan una sensación de saciedad y retardan el aumento del azúcar en sangre. Por ese motivo, se hicieron famosas cuando yo estuve en la televisión hace 25 años, en parte porque es el aliado perfecto para un programa de mantenimiento del peso ideal. Impresionante. Te quitan el hambre, o sea, te producen un efecto. Si te tomas el batido media hora antes del almuerzo, vas a sentir que puedes comer mucho menos que antes, que te quitan el hambre ansiosa y el hambre producida por la necesidad del azúcar. Eso sí, como tiene fenilalanina, las personas que tienen fenilketonuria no la pueden tomar. Correcto. Su capacidad para mejorar la asimilación de la vitamina E, aumentar el colesterol bueno y disminuir el malo, la hace un aliado perfecto para personas con colesterolemia familiar y con personas que tienen dificultades de corazón y dificultades de erección por colesterol, triglicéridos y ácido úrico. 8. Su alto contenido de hierro favorece un adecuado transporte de oxígeno y de la elaboración de hormonas y tejidos conectivos. Por eso no la pueden tomar personas con, es decir, personas que tienen más bien mucho hierro. Okay. O personas para las cuales el hierro les podría caer mal, como cualquier caso, ¿verdad? O sea, siempre tiene que tener uno un buen chequeo médico antes de comenzar con esto, porque, por ejemplo, hipertiroidismo, no debieran tomar espirulina. Porque acelera más. Sí, o hipoglicemia, o alguna patología autoinmune que alguien tenga que tiene que probar. O sea, siempre cualquier cosa que le vas a echar al cuerpo, debieras hacer un poco de investigación primero sobre tu estado, ¿verdad? Pero aparte de eso, la puede tomar cualquier persona. Y lo último, el tener agua de coco tiene propiedades diuréticas, hidratantes y adelgazantes, ayudando a prevenir la presión alta, obviamente, ¿verdad? Es famosa por eso. Eso es en general. Pero entonces, en específico, como retarda el envejecimiento de la mitocondria, entonces es perfecta para evitar los efectos de la edad en la sexualidad. Entre más años tenés, más directa tiene que ser la estimulación para alcanzar el orgasmo, más fuerte va a tener que ser el estímulo para tener una erección y más fácil va a ser que la pierdas. La espirulina va a hacer que evites esas 3 cosas. Okay. Al ser rico en calcio, magnesio, zinc, niacina y tirosina, contrarresta los efectos del distrés de la pandemia en el deseo. Bien. Al ser rico en vitamina B y proteína, ayuda a mantener los niveles habituales de pasión y motivación que la pandemia nos quitó. Al tener niacina o ácido nicotínico, ¿verdad?, fomenta la circulación vascular periférica. Y por ende, si estás haciendo ejercicio para desarrollo de masa muscular, te va a servir, porque no solo tiene toda la proteína, sino que al estimular la circulación periférica va a permitir que los vasitos finales llegue más sangre y el músculo pueda crecer más fácilmente. Por ende, vas a tener mejores erecciones en ambos géneros, más duraderas, y la mujer va a tener una mejor lubricación. Okay. Si a eso le sumas el efecto que tiene el agua de coco en la lubricación, tienes un efecto impresionante que neutraliza el sabor del semen y le da a la mujer una lubricación mucho más copiosa. Okay. Al ser rico en clorofila, promueve el equilibrio bacteriano, inhibe la proliferación de la cándida y estimula la respuesta cardiovascular. Okay. Este tema de la cándida con la pandemia fue terrible, y un tema que no hemos hablado todavía, que es cómo la pandemia nos obligó a comprar la comida en un solo lugar,
Eso hizo que cambiara nuestra flora y eso nos produjo mucha gastritis cuando la pandemia pasó. Ujú. Entonces, la espirulina te va a permitir que se regenere una flora bacteriana lo suficientemente múltiple y variada para que puedas volver a comer en lugares diferentes. Ok. Interesante, ¿ah? Y ahí vamos. Por su alto contenido de potasio evita los calambres y promueve el buen funcionamiento de los músculos durante el acto sexual. Y por último, está demostrado también que no solo nos ayuda a disminuir los niveles de ansiedad, sino que también evita la recapturación de la serotonina y por ende va a hacer que tu estado emocional mejore. Ok. Entonces, como ves, es impresionante cómo es un buen ejemplo de cómo teniendo buena información puedes a través de algo simple y barato Ujú. lograr un efecto múltiple increíble. Contame una cosa, hablabas de secado a máximo 40 grados para que no pierda parte de Sí. sus cualidades. Pero ¿y cómo hace la gente para saber si es una buena espirulina lo que están consiguiendo o no? Esto De ahí- lo distribuís adicionalmente. Desgraciadamente, bueno, yo lo tengo para mis clientes y mis Ok. conocidos, ¿verdad? Por suerte, a mí me lo hacen, o sea, en la finca donde se hace esto, que es hecha por una familia holandesa que se vinieron a Costa Rica cuando el señor supo que aquí teníamos el mayor consumo per cápita mundial de espirulina, Ujú. cuando yo la promovía por la televisión. Él me fue a visitar y me contó que había escogido Costa Rica porque los ticos éramos muy pura vida, por la inclinación de los rayos del sol, es decir, por estar Costa Rica localizada donde está, era ideal. Por la pureza del agua, él utiliza un pozo profundo. Ok. Y por el clima en general que él encontró en Guanacaste. Él buscó en todo el país y decidió hacer esta finca en Guanacaste. Él murió hace como 2 años. Pero el hijo, que es un joven, Ian, adolescente, bueno, ya es un joven adulto, y la mamá y la hermana decidieron seguir con el proyecto, por dicha. Ellos toda la exportaban. Ok. Si vas a comprar espirulina exportada, tienes que saber que se usó para secarla el protocolo francés. O sea, para exportar no te la van a permitir si no demuestras que la secaste a más de 60 grados. Oh. Entonces, te va a servir igual para muchas cosas. Los aminoácidos esenciales van a estar ahí, las vitaminas van a estar ahí, pero no te va a servir para mantener joven la mitocondria. Qué importante. Entonces tienes que comprar espirulina que no se exporta. Tienes que comprar una espirulina local. Que no se exporta ni que se ha importado tampoco. No quise decirlo, pero Ok. Porque también tiene que cumplir con esos 60 grados. exactamente. Ok. Tienes que comprar espirulina local. Ok. Ellos están en Guanacaste. A mí, digamos, toda la última cosecha me la hicieron a mí porque yo sin espirulina, para mí la espirulina, es decir, el batido perfecto es tan importante para mí como el aire. Ujú. Claro, claro. Entonces, que si alguien quisiera comprarla y tenés ahí Sí, suficiente como para... bueno, yo no soy o vendedor de se van- espirulina. Se van a enojar tus clientes. No, yo no soy vendedor de espirulina, yo se la doy a mis clientes. Ujú. Entonces, si alguien quiere asistir a las sesiones de balance integral o a los grupos de yoga o a los grupos de gimnasia psicofísica que tenemos o a los espacios de meditación o a los espacios de tantra, que me escriban a mi WhatsApp, yo les paso un enlace de nuestra página, la página de Fundación Gaia, gaiacr.org. Cualquier persona que sea miembro de Fundación Gaia de cualquiera de los programas, nosotros se la damos. Ok. Javier, nos ganó el tiempo nuevamente. Temas súper interesantes. Podríamos ampliar luego en otro programa cómo la meditación hace que se recuperen estas alteraciones de la sexualidad, las 3 que mencionabas, por lo menos hay muchas.
Pero qué importante, ¿verdad? La respiración y la meditación. Voy a nada más mencionar para que lo consideren. Cuando uno baja la respiración, la frecuencia, aumenta la profundidad de la respiración, automáticamente estás contribuyendo a que las ondas alfa, que son las que están en el estado de distrés o estrés, comiencen a, beta, que están las betas superiores, que son estas, que es como un caos en el que prácticamente vivimos en la actualidad. A través de una disminución en la frecuencia de la respiración empezás a migrar hacia ondas alfa, que es donde empieza a suprimirse el mecanismo del estrés. Y la meditación y la respiración entran mucho por esa zona. Entonces sería bueno que la gente incorpore en sus vidas una práctica de meditación junto con respiración. Con pranayama. Yo soy amigo de uno de los 5 máximos expertos en el tema de la respiración. Es una de las personas que hace un análisis de un video que yo tengo en este libro que voy a publicar. Tenemos un video de una persona teniendo la respuesta sexual transgenital, teniendo un orgasmo sin siquiera tener una erección y sin tener ningún tipo de estimulación sexual a través de técnicas de meditación y de pranayama. Él es el que lo comenta. Pero lo que quisiera es dejarle una tarea a nuestros escuchas para que prueben la eficacia de esto. Adelante. Hoy en la noche, cuando se van a dormir, haces el pranayama del triángulo. Es una inhalación, suspendo, es decir, aguanto sin exhalar, y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Le decimos del triángulo por eso. Inhalo, sostengo y exhalo. Inhalo, suspendo y exhalo. ¿Okay? Ahora, en la inhalación, en cada un lado del triángulo vas a contar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Esos son 4 segundos. En el siguiente 5, en el siguiente 6, en el siguiente 7, hasta llegar a 9. Okay. Y luego te devuelves otra vez de 9 a 4. Okay. Y que después te escriba a ver si alguien logró hacer eso completo. Okay. De 4. Te duermes. Empieza en 4 segundos. Digamos, inspiración 4 segundos, sostiene 5 segundos, expiración 6 segundos. No, todos son equiláteros. Ok. 4 segundos en inspiración, 4 segundos sosteniendo, 4 en expiración. 5 segundos en inspiración, 5 segundos sosteniendo, 6 en expiración, hasta llegar a 9 y después va de vuelta. Si no puedes, te devuelves. Pero no va a llegar. Te duermes, o sea, la química del cerebro, el cerebro pasa de alfa a beta y te mete en el ensueño rapidísimo. De pronto uno ya no está contando, sino que va a caballo, está en el mar o va volando con un globo. Y buenísimo. De pronto, ¡pluf! Mañana siguiente decís, wow. Ok, bueno, qué valioso. Ojalá lo experimenten y ahí nos escriben. Bueno, amigos, hemos llegado al final, tristemente, de este episodio muy interesante. Pues si algo de lo que hablamos hoy siente que le puede ayudar a otra persona, tal vez quiera compartir el episodio. Recuerda que estamos también en YouTube, en Bienestar al Descubierto, en nuestro canal de Philosophy, o también en cualquiera de las plataformas de podcast. Nada más pone Bienestar al Descubierto. Eso lo puede compartir. Y también en nuestras redes sociales de Philosophy-Nutrición. Javier, ¿en dónde te encuentra la gente? En Instagram y en Facebook, Javier Francisco Ortiz, pero lo mejor es en mi WhatsApp. 8360-4812, sobre todo si quieres estar en la presentación del libro y adquirirlo por $1. Que va a ser a finales de enero. El 21 de enero a las 7 de la noche. Ok, bueno. 8360-4812. Muchísimas gracias por todo este tiempo y de verdad muy, muy, muy interesante todo lo que hemos conversado. Nos vemos en el próximo episodio.